Desde que se instauró en el país la Constitución de 1991, se han presentado más de 2,5 millones de acciones de tutela. Según el Consejo Superior de la Judicatura, la mayoría de estas se presentan al área de la salud y a los sistemas pensionales. La tutela es la adaptación de una institución universal que se llama derecho de amparo. Y el propósito es el de que los derechos que consagra la Constitución no se queden escritos, sino que se hagan realidad, que resulten efectivos. Y la tutela persigue ese propósito. Quiere ser, ante todo, el instrumento de protección de derechos que no tienen instrumento de protección. La Constitución creó esos mecanismos concretos de defensa de los derechos y creó esos derechos mucho más ampliados que la Constitución del 86. No son derogables por estados de sitio, que ya los estados de excepción quedaron limitados solamente a, por decreto, poder establecer leyes, pero en un tiempo muy corto. El caso de Doris Ramírez es un claro ejemplo de la efectividad de la acción de tutela. Mi vida era normal. Antes yo iba los sábados, hacía ejercicios, iba a trotar mucho, al montes. Esa era mi actividad. Yo tenía una actividad normal. Me comenzó con dolor en las manos. Primero era un dolor, ya era hasta para escribir, porque yo en el tiempo estaba estudiando. No podía escribir, mi mano ya me comenzaban a inflamárseme. Eran inflamadas nada más. Y después ya comenzó poco a poco, después ya las rodillas, y estaba trabajando y ya no podía ni subir a un bus porque era terrible. Después de que ella se enteró de que tenía artritis, empezó a cambiarle la vida pues en todo. Ella ya no salía a bailar, no salía a muchas reuniones que tuvieran mucho esfuerzo físico. Pues se la pasaba más en la casa, los movimientos ya eran más lentos. Esta mujer había perdido todas sus esperanzas, pero hay un nuevo medicamento que le va a cambiar la vida. Ya llevamos un tratamiento y ellos también se portaron muy bien con mis medicamentos. Yo no me negaba nada, sino que era por lo costoso. No sé si sería por eso. Entonces, pero 2 veces que me lo negan. Mire, usted no me puede dejar morir, yo soy colombiano y usted también es colombiano. Usted es dueño de un hospital o usted administra un hospital, cierto que es del Estado y yo hago parte, yo soy un hijo de este Estado. ¿Por qué me abandona? En los casos de derecho a la vida o de amenazas, pues entonces le ponen una protección especial, allí el efecto puede ser inmediato, pero también nadie te garantiza que a pesar de la protección pues pueda venir la violación al derecho a la vida. Es muy difícil de comprobar la vulneración de un derecho en un marco tan general. Aunque la tutela ha sido un mecanismo efectivo en la defensa de los derechos fundamentales, en muchos casos la subjetividad ha jugado un factor importante. Depende mucho de las circunstancias fácticas que se le presenten a un juez. No siempre 2 casos son exactamente iguales. En ese sentido, la apreciación que hace el juez tiene que ser subjetiva. Lo que no puede ser subjetivo es la aplicación del instrumento de la tutela para proteger el derecho, de manera que frente a una misma situación diga que en el caso de fulano sí y en el caso de sutano no. En ese sentido no podría ser subjetiva. Este es el caso de Mario Velázquez, un hombre de 75 años que después de trabajar 23 años como guardia de seguridad, hoy en día está luchando por su pensión. La empresa que iba a trabajar directamente fue Policía Nacional en el año de 1951-52. Sí, a Bianca, que trabajé por ahí, no recuerdo la fecha, pero trabajé entre 1954 y 56 que salí para el ejército. En el 57 salí y trabajé en Avianca hasta el 59. O sea, ahí en ese tiempo yo vivía afiliado al Seguro Social. Me tocó entrar como guardia de seguridad privada en el año 1987 con Servicio Limitada. Después me retiré, un año, después me retiré en Abril y compañía. Trabajé 2 años viceoccidental y regresé a Servicio en el año 1991. Según la última resolución del seguro y después de tanto trabajo que tuve para que me fuera a pensión, según la resolución sale con 1.179 semanas. Lo más triste es que antes de que
mi mamá muriera, mi papá quedó sin empleo y él le tocó luchar mucho para volver a empezar a trabajar porque él ya tenía en esa época como 53 años. O sea, ya estaba viejo, mi viejo. La Corte ha ido construyendo una jurisprudencia donde inicialmente conectó el derecho económico y social que exigía un desarrollo legal, como era el derecho a la salud, lo conectó con el derecho a la vida. Aunque los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adultos mayores priman sobre los demás, en el caso de Mario Velázquez no se ha presentado esta situación. Bueno, pues sucedió que la primera resolución del 2003 al 2004, cuando iba a pasar la solicitud, en el 2003 me dieron ficha el abogado del Seguro Social que tenía derecho a la pensión. En el 2004, cuando fui, una doctora se puso brava porque yo no le firmé un recibo en blanco. Ella me dijo que firmara un papelito que eso me salía un buen chequecito. Y le dije, ¿cuánto es el valor del cheque? Y entonces ella me dijo, no, eso lo dicen los abogados. Usted no vino que firme el papelito y eso ahí le llega. Le dije, doctora, yo vine a jugar la pensión porque tengo la ficha. Y la ficha aquí la tengo en la mano. Pues yo me veía afectada en el sentido de que podría afectar la salud de mi padre. Igual mi papá es mi mano derecha. Es mi mano derecha porque, pues, si él no estuviera, pues imagínense, yo estaría bajo de un puente. Y mi papá necesitaba tener este seguro. Porque igual él no está en edad para seguir trabajando. Es que en la Constitución, en la Constitución dice que a los 60 años, pero no tienen en cuenta que las leyes no deben de estar directamente, que si uno cumple los 60, 65 años no ponerle problema directamente de que haya pagado ya pensionarlo, y no ponerle tramas, que porque le faltó una semana o que porque le faltó 100. Aunque las instancias judiciales no hayan sido favorables para las personas, todos tienen los recursos para hacer valer sus derechos. No, es posible que hayan excesos, es posible, ¿cierto? Pero hay que mirarlo con mucho raciocinio, con mucha objetividad, ¿sí? Mirar los casos concretos y hacer ajustes. Es importante, pero el criterio, el espíritu del constituyente, cuando estábamos nosotros haciendo la Constitución, era en Colombia no pueden haber seres humanos, ¿cierto?, que les desconozcamos los derechos. ¿Sí? Tenemos que hacer el esfuerzo desde el Estado, hacer el esfuerzo por el respeto a todos los derechos a que tiene una persona. Un fallo de tutela se puede apelar. Cuando el fallo es de primera instancia, puede, como se dice en la Constitución, impugnarse, es decir, apelarse para que vaya al juez inmediatamente superior a aquel que tomó la primera decisión. Y luego hay la posibilidad de que ese fallo sea revisado por la Corte Constitucional. Todo es apelable, todo es apelable. Así como usted tiene unos derechos, hay contrapartidas también, tiene unas limitaciones. Todo se puede apelar. La tutela ha revolucionado los derechos fundamentales del país. Hoy en día tenemos una herramienta eficaz para nuestra defensa. La tutela es una acción de protección de los derechos humanos que se caracteriza especialmente por su agilidad, su fácil acceso por cualquier colombiano o colombiana y su oportunidad. Pero fíjate lo interesante, la jurisprudencia de la Corte fue evolucionando para decir en este momento que ya no es solo por la conexidad que se protege el derecho a la vida, sino que el derecho a la salud es de tal importancia, de tal entidad, que merece ser protegido por sí mismo. Lo que te decía, por ejemplo, el derecho a la vida es el derecho que se tutela por primacía fundamental, pero ese derecho lo que hace es tener una conexidad con otros derechos. Físicamente, mi mamá ha cambiado, pues, puede decirse en un 85%, porque pues, se han mejorado pues, la forma de las manos, ha vuelto a ser como, bueno, las tenía antes de sus 27 años, la forma, bueno, de caminar, ¿sí?
sí, que caminaba antes con dificultad, no, ahora camina con total naturalidad. Porque ya después de que se hizo el fallo, entonces ya comenzaron a aplicarme en el medicamento y el medicamento fue muy efectivo, porque ellos se dieron cuenta de cómo desde la primera vez que me la colocaron, fue como si me hubieran, yo no sé qué me hubieran hecho en el cuerpo, que yo ya comencé a hacer mis actividades, lo que hacía antes. En el caso de Doris vemos cómo la tutela se ha convertido en un instrumento que ha mejorado sus condiciones de vida. Aunque la tutela es un mecanismo eficaz, en el caso de Mario Velázquez no ha sido tan rápida porque muchas personas han abusado de este recurso. Hay que estudiar los casos particulares y mirar, ¿cierto? Hay mucha gente que es viva y quiere colocar tutela por todo. No, pues nosotros tenemos que decir sin exagerar. Entonces, pues todo el mundo cree que para todos los casos procede la tutela. Casi que yo te diría, solo se puede saber cuándo procede o no cuando el juez termina decidiendo. Que es lo que han llamado los críticos de la tutela la tutelitis. Entonces son unos marcos o un poco un marco de acción más limitado en el cual realmente se compruebe que hay una vulneración o que hay un peligro de causar un daño mayor a la persona que interpone la acción. Pues lo más difícil en el proceso, pues no mío, sino de mi papá, pues que él hay veces se gastaba plática que tenía para pagar un servicio en transportes, en comprando papelería para hacer las cartas, y también lo alcanzó a afectar en su salud, porque igualmente pues toda una vida él luchando para salir adelante, que le salieran con una sorpresa de esas que no lo iban a pensionar. Eso prácticamente estaban cometiendo con él una injusticia. Lo que a mí se me hace raro es por qué a un trabajador que trabaja honestamente, habiendo trabajado yo con el gobierno, habiendo sido exagente, soldado de la patria, luchador, que tenga que ponerle tanto problema y después de tener 74 años, cuando había de haber una ley que directamente de que uno haya servido al Estado o esté trabajando raramente con el solo hecho de cumplir 1000 semanas o 700 semanas, el solo hecho de cumplir la edad y una vez pensionarlo. Pero pues no siempre funciona. A veces el juez no considera que haya un derecho constitucional fundamental de por medio o no considera que él esté siendo violado o amenazado. En fin, hay casos en que la cosa no funciona. Sí, y precisamente ha sucedido casos en que ha sido la tutela mal utilizada y hay jueces de la República que han utilizado la tutela o sus fallos de tutela para causar algunas distorsiones del derecho, pero en la gran mayoría de los casos eso ha llegado a la Corte Constitucional para ser corregido. Durante 7 años, Mario Velázquez tuvo que acudir a varias instancias para hacer valer su derecho a la pensión. En medio de este proceso, su esposa falleció y pese a su difícil situación, siguió luchando con fortaleza. Luego de acudir a la personería distrital, fue la juez 34 del Circuito Civil de Bogotá quien finalmente logró que el Seguro Social le reconociera su pensión hace algunos meses. Los derechos humanos vienen desde antes de la Constitución del 91, pero la Constitución del 91, la importancia es que los vuelve su columna vertebral y genera precisamente instituciones responsables de hacerlos cumplir. Nosotros creemos que estos 20 años han servido para valorar no solamente el tema de la tutela, sino todos los derechos, que la gente asimile la Constitución como norma de normas. Por supuesto, creo que de los inventos y del articulado y de los instrumentos que están en la Constitución, el más maravilloso, el más eficaz es indudablemente la tutela. La tutela cambió la forma de acceder a la justicia en Colombia e hizo posible la protección de los derechos fundamentales. Por eso, desde los expertos en derecho constitucional hasta los no conocedores en jurisprudencia, reconocen a partir de la Constitución de 1991 la importancia del recurso de tutela.